Hoy en Cara a Cara hablamos de los temas del día con el doctor Jorge Rocha y más adelante nos acompaña Clemente Castañeda. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusein. Nueva la mañana con 5 minutos, te recuerdo, 33 18 80 76 41, estamos en viernes 13 de abril. ¿Cómo estás, Jorge Rocha? Muy buenos días, Enrique, buenos días a la gente que amablemente nos escucha. Y aguas con los viernes 13. Sí, ni te embarques, no te cases ni te embarques, dicen. Jorge, una semana en donde el tema de discusión en Jalisco fue el incendio de la primavera, otra vez el incendio de la primavera, en este caso 2.400 hectáreas afectadas. Parece que no, que la afectación no es tan profunda y que la probabilidad de regeneración de esas 2.000 y cacho de hectáreas es muy alta. Sin embargo, pues el problema recurrente, ¿no? La primavera bajo llamas cada temporada de estiaje. Es que sabes que es la primavera y es el Tepopote y es la Sierra de Tapalpa y es allá en la Sierra de Manantlán. Es decir, a ver, yo sí quiero ser muy enfático. La política en Jalisco de cuidado de los bosques ha sido un fracaso. Pero por décadas, ¿eh? Sí, o sea, no tenemos realmente políticas públicas y estrategias para que eso no siga sucediendo. No puede ser que tengamos una vulnerabilidad tan alta que porque alguien, que es el discurso que dice ahora el gobierno del estado, que porque alguien no hizo bien una quema controlada, entre comillas, se te incendian 2.400 hectáreas del bosque más importante de la ciudad. O sea, eso te habla de una vulnerabilidad terrorífica y habla de una insuficiencia completa de política pública. Además, mira, una cosa que no son datos tan conocidos, pero Jalisco llevamos 2 años siendo de los estados en los primeros lugares de incendios forestales. Según yo, el año pasado fuimos el 1. Exactamente. El año pasado fuimos el 1. Entonces, ¿eso qué te habla? Que hay una política completamente insuficiente y también hay que decirlo, el tema del cuidado del medio ambiente para los gobiernos de Jalisco, y no hablo solamente del de Aristóteles, sino los anteriores, es un tema de segunda clase. Es un tema donde no le invierten, es un tema donde no hay propuesta. Y no exigimos tampoco nosotros. También. O sea, cada que se discute el presupuesto, muy pocas personas ponemos el acento en protección civil, bomberos, condiciones, protección. Hay que recordar que el OPD del Bosque de la Primavera en muchas ocasiones ha tenido que parar porque no tiene los recursos necesarios para mantenerse. Claro. O sea, que realmente no es una prioridad, lamentablemente, para gobernantes ni para gobernados, ¿eh? Sí, lamentablemente. Pero fíjate, y tenemos estos ciclos recurrentes, este ciclo de... Ahorita hay indignación. Hay indignas, pero fíjate, nos indignamos, decimos que vaya más dinero, nos quejamos de las condiciones de los brigadistas. Hasta que llegan las lluvias. Exacto, pero es el ciclo, ¿eh? Llega la lluvia, nos olvidamos, llega el estiaje y otra vez un incendio grave. No puede ser, ¿no? No puede ser, no hay dinero, los brigadistas no hacen políticas, etc. Yo creo que hay una cosa de fondo, Jorge, que tiene que ver con el modelo de propiedad de los bosques. Que creo, ayer una persona me llamó, seguramente nos está escuchando, y me hizo esa observación, alguien muy cercano a estos procesos, y me decía, hay que recordar que la primavera tiene dueños, o sea, que la primavera tiene personas que son dueñas de las hectáreas, por lo tanto, no es un modelo a la europea. En los modelos europeos casi siempre el Estado compra ese tipo de territorio porque asume que es un bien público y que por lo tanto el control tiene que estar a través de las políticas públicas. Dice, aquí no, aquí hay gente que es dueña y que es su patrimonio y que por lo tanto quiere hacer negocio. Claro. Sea inmobiliario o sea agrícola, lo que sea. Tienes que encontrar una fórmula, o comprar las hectáreas y por lo tanto que a través de un acuerdo social, digamos, vamos a dejar de invertir en estas cosas, pero vamos a adquirir las hectáreas de la primavera. Esa es una. O dos, que encuentres un modelo de negocio que pueda llegar a ser digamos, que pueda mantenerse con el cuidado del medio ambiente, o que sea compatible con el cuidado del medio ambiente. Mira, es decir, creo que de fondo está eso. Sí. ¿Cómo cambiamos el modelo de propiedad si tiene que ser público? Porque también entiendo a la persona que es dueña de la primavera, que es dueña de esas cosas, y que de pronto dice, ¿qué tengo que hacer aquí o qué puedo hacer aquí, ¿no? Es que sabes que ahí hay un modelo que sí empezó incipientemente, hay que decirlo, con Alberto Cárdenas cuando era gobernador,
que era este tema de pago de servicios ambientales. Sí, exacto. Ese modelo donde se dice, a ver, yo sé que tú tienes que hacer negocio, yo como gobierno no te puedo comprar, porque comprar todo sería... Aparte no tiene como un precio, exacto, ¿no? Por ser único, pues es una especie de monopolio natural. Entonces, a ver, lo que yo te voy a pagar es servicios ambientales. ¿Qué significa? Yo lo que te pago es que lo mantengas para que esto limpie el aire y genere agua, que son, digamos, las dos, bueno, y obviamente que mantenga flora y fauna, pero son digamos, los servicios ambientales más directos que tendría una ciudad como Guadalajara, por parte de la Primavera o de Tapalpa o de cualquiera de este tipo de lugares. El problema es que eso no está bien regulado y no hay proyectos realmente sostenibles, incluyendo, porque sí hay modelos que te hablan de, a ver, usted sí podría hacer este tipo de comercialización. Unas cabañitas. Unas cabañas, un restaurante con comida local, es decir, cosas que incluso precisamente necesitan ese entorno natural para funcionar, si no, no funcionan. Pero ¿no? Creo que ahí el primer espaldarazo lo tiene que dar el gobierno. Por supuesto. Porque de pronto esta gente, dueño de las secretarías, no tiene ni siquiera los recursos para hacer ese tipo de inversiones que sean sustentables. O sea, que el primero que diga, vamos a hacer esto y en conjunto con los propietarios es el Estado, ¿no? Es que es parte del asunto, es que son dos acciones de una política única. La política es, a ver, yo sí te voy a dar una renta mensual porque eso esté ahí, esté cuidado, ¿sí? O sea, sí, pero además te doy capital semilla, con un previo estudio, obviamente, de mercado para decir... saber exactamente qué se puede hacer ahí, qué podría pegar, ¿no? Podemos hacer pesca, podemos hacer todo ese tipo de cosas. Y hasta alternar propiedades, ¿no, Jorge? Porque eso puede ser en una parte, pero tal vez en las zonas más delicadas del bosque, del polígono de protección del bosque, pues ahí tal vez sí tiene que haber propiedad pública. No, ¿Por qué? Porque ese es el corazón del bosque y por lo tanto... Es decir, un esquema de ese tipo que el gobierno del estado, los gobiernos municipales se pongan de acuerdo y digan, este va a ser el esquema de propiedad del bosque de la primavera. Incluso, Enrique, o sea, en este pago de servicios ambientales puede haber como escalas, ¿eh? Es decir, a ver, estas zonas que son fundamentales te vamos a pagar más. Estas zonas que tienen estas características es menos. Es un modelo, pero nadie se ha sentado a hacerlo, obviamente adecuándolo a las circunstancias de los bosques de Jalisco, y lo pongo con plural. Los bosques de Jalisco. Sí, la primavera suele tener mucha importancia. ¿Cómo le decía la Secretaría de Medio Ambiente? El Brad Pitt. Sí. Es como el Brad Pitt, pero hay muchos más bosques. Tenemos todo, el resto del estado está lleno de bosques. Jorge Rocha, se postergó el miércoles por la tarde, entregaron los familiares de los desaparecidos en conjunto con el Comité de Participación Social, entregó su evaluación para la elección del fiscal especializado en personas desaparecidas. Ya vienen incluso rankeados, vienen los 3 también que generaron más consensos, pero parece que hubo ahí una divergencia. El gobierno del estado pensó en una persona, parece que los familiares y las organizaciones no estaban tan de acuerdo en que fuera precisamente esa persona. Se aplaza la elección para la próxima semana, pero creo que es una buena noticia que gobierno y víctimas empiecen a tener ese diálogo antes de que se manden ternas, es decir, que digan, a ver, estos no, estos sí, que se lleguen a consensos previos, porque si sale un fiscal de desaparecidos que no tiene la legitimidad y la credibilidad de las víctimas, es imposible. Vamos a perder el resto del sexenio en el tema. O sea, si no subes... Creo que por fin lo entendió el gobierno del estado. Por fin, porque además es un tema tan sensible donde no puedes dejar de lado la participación de los familiares, que son los directamente implicados. Yo sí, es más, celebro este asunto, incluso si se tarda un poquito más, con tal de que haya consenso, mucho mejor, ¿eh? El problema no son 2 días. Claro. El problema es que llegue alguien con peso, con peso, de las posibilidad de incorporar a los familiares en lo que les toca, hacer esta interlocución y obviamente en generar también las prácticas de prevención del asunto, ¿eh? Sí, las prácticas de prevención, pero sí me parece que digamos que es un momento complejo. Sí. Lo de ayer hubo muchas informaciones, sobre todo, digamos, trascendidos sobre el asunto de los 3 estudiantes del CAF. Uh-huh. Parece que la fiscalía está cerca del tema. Que la Fiscalía tiene un par de líneas de investigación relacionadas precisamente con el asunto de los 3 estudiantes del CAF. Parece que la próxima semana tendremos noticias sobre el tema de los estudiantes del Centro de Audiovisuales, pero la fiscal de desaparecidos, próxima semana, o el fiscal, hombre o mujer, tendrá que ser electo la próxima semana y es directamente por el gobernador. Ya lo que hace este comité que se formó ad hoc es mandarle
3 propuestas y por lo tanto el gobernador de esas 3 propuestas elegirá, espero, a quien tenga más consenso con las víctimas. Pues ojalá, porque te digo, vuelvo a repetir, si no sucede eso, el resto del sexenio lo perdimos en lana, el tema, y lana. Claro. Porque también se presentó en su momento la Fiscalía Anticorrupción, que tiene 10 millones de pesos. No, tiene un agente del Ministerio Público. A ver, es que esas instancias, si no tienen infraestructura, estoy hablando de gente, lugar donde recibir y dinero, no sirven para nada, ¿eh? Son simulaciones, hay que decirlo también con toda esa claridad. Antes de irnos a la entrevista de hoy, Jorge, encuesta de parametría, 38% Andrés Manuel, 20% Ricardo Anaya, 16% José Antonio Meade. Con relación a la última encuesta, la de enero, Andrés Manuel sube 5 puntos de 33 a 38, Anaya baja 2 de 22 a 20 y José Antonio Meade baja 2 de 18 a 16, aunque es interesante que también pierde Margarita Zavala, pasa de 13 a 11. Pues mira, bueno, para empezar que parametría lo ponga ya es sintomático, porque parametría ya sabemos que tiende a siempre al PRI lo alcanza a levantar poquito. Le da un piquito. Le da un poquito que ahora pues parece, o sea, si lo baja todavía es pero aún así Paco Bundes es un muy buen encuestador. No, claro, pero sí hay que decirlo que siempre las de sí. parametría tienen, yo creo que ha sobreestimado el voto al PRI. A ver, yo cuando empecé a ver los últimos spots de Meade pegándole ya directamente a López Obrador, dije, algo está pasando y hoy parametría nos lo explica. ¿Qué está pasando? Que la distancia, de acuerdo a esta encuesta, se está empezando a abrir, ¿no? Sí, a ver, esta es la tendencia que hemos tenido desde enero del 2017. Pero Anaya crecía. Sí. Creo que esta es la primera encuesta que no refleja que Anaya crezca, aunque sea un poquito. Exacto, eso sí es. Ahora, o sea, Anaya cae en esta encuesta. Puede caer. Yo creo que Anaya se va, si no cambia de estrategia, se va a empezar a estancar. Y López Obrador ahí va. Y es el que crece poquito, pero vuelvo a repetir, lleva 1 año, 3 meses creciendo. Eso ya a la larga, pues ya se ve la diferencia, que es la que estamos viendo ahora, que ya supera los márgenes de error, ¿eh? No, 18 puntos definitivamente. Ya estamos fuera de los márgenes de error. Ya creo que nadie niega que Andrés Manuel en primer lugar. Vamos al corte y regresamos para hablar con Clemente Castañeda. 9 de la mañana con 21 minutos. Clemente Castañeda es aspirante al Senado por Movimiento Ciudadano y nos acompaña esta mañana. ¿Cómo estás, Clemente? Buenos días, muy bien. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Jorge. Y muchos saludos al auditorio. Oye, a ver, me gustaría preguntarte por 2 temas, 2 legislaciones que se están discutiendo. Bueno, una se discutió hace ya algún tiempo y otra estamos exactamente discutiéndolo en este momento y mucha gente en Twitter me dijo, pregúntale a Clemente sobre estos temas. Ley de Seguridad Interior. Si tú llegas al Senado, Clemente, ¿abanderarías echar abajo la Ley de Seguridad Interior? Así lo hicimos cuando fuimos diputados federales en esta legislatura. Nosotros dimos una batalla, diría, extraordinaria por tratar de frenar la Ley de Seguridad Interior. Nos parece un terrible retroceso. No estamos de acuerdo en la militarización del país y no estamos de acuerdo en que de manera subsidiaria las Fuerzas Armadas le entren a resolver problemas que les corresponden a las policías, pero sobre todo estamos absolutamente en contra de renunciar a fortalecer a nuestros mandos civiles, es decir, a nuestras policías, que ese creo sería una prioridad. El gran error. Por supuesto que es una prioridad, diría, no solo de Movimiento Ciudadano, sino de todos aquellos a que aspiramos a construir un país en paz. ¿Y la propuesta sería cuál para sustituir la Ley de Seguridad Interior? Yo creo que tendríamos que entrar en una discusión seria sobre la regulación de la fuerza, y particularmente el artículo 29, es decir, todo este tema de la suspensión de las garantías, creo que esa es la parte que hay que discutir con amplitud. ¿Por qué lo digo en estos términos? Porque cuando se propuso revisar la suspensión de garantías, pues parecía que íbamos a dar una especie de cheque en blanco para que hubiera golpes de Estado. Y en lugar de eso, como hubo una oposición muy seria a esto, entre otras nuestra, le dieron la vuelta con la Ley de Seguridad Interior, pero es prácticamente lo mismo, es abrirle la puerta a las Fuerzas Armadas para que sin ningún tipo de contrapeso empiecen, digamos, a dominar. Es que el presidente decide casi todo, ese es el gran problema. Es hiperpresidencialista, ¿no? La ley. No, pero es un absurdo, porque incluso parece que las Fuerzas Armadas tienen incluso muchas más facultades que las que les puede conceder el presidente de la República. Entonces, ¿apostarías, Clemente, por un modelo de policía federal? Sí, yo creo que lo que se discutió en esta legislatura, en el tema de mando mixto policiaco, es una apuesta correcta. Mixto. Sí, el mando mixto. Recordemos que el mando mixto se deriva de la iniciativa del presidente de la República planteando el mando único policial, que a nosotros nos parece una aberración. Fue mando mixto y flexible. Exacto. Entonces eso transitó a el mando mixto.
¿Cuál es la ventaja del mando mixto? Que tú recuperas lo mejor de la Policía Federal, pero lo conjuntas con aquellas policías estatales que son buenas, que te han dado resultados, y aquellas policías municipales que tienen capacidad institucional. Creo que es el mejor de los mundos, y eso es a lo que renunció desafortunadamente el PRI y sus aliados, encabezados por el presidente de la República, porque decidieron darle carpetazo a esa discusión, que creo que había avanzado muchísimo, y que lo recuerdo perfectamente, se votó por unanimidad en el Senado de la República. El PRI se arrepintió cuando llegó a la Cámara de Diputados y vio la oportunidad de sacar la Ley de Seguridad Interior. Ese es el problema, lo digo categóricamente, en contra de la Ley de Seguridad Interior y a favor de revertirla por completo. Otra ley que se está discutiendo en este momento, Clemente Castañeda, la famosa Ley Chayote. Así se ha llamado, que es la ley de publicidad gubernamental. Está feo, ¿no? Esto de ley es que Chayote. Todas esas leyes han tenido nombres así. En 97 se le llamó Ley Mordaz, es que, ahora se llama Ley Chayote. Aparte es más fácil para ¿no? comprenderse. Clemente, ¿qué hacer con esta ley? ¿Y por qué en Jalisco ustedes no han propuesto una ley de publicidad oficial distinta que la que existe? A ver, yo recordaría en el caso de Jalisco la ley de austeridad. Que se le puede dar la vuelta, tú sabes. Bueno, justamente con las partidas automáticas. No, a ver, justamente porque el PRI y sus aliados, que en la legislatura en la que yo participé, en la legislatura pasada local, eran mayoría, no quisieron ir más allá. Nuestra iniciativa original de la ley de austeridad y ahorro ponía muchísimos candados a la contratación de publicidad. De comunicación. Así es, porque creo que sí es una discusión pendiente en este país. Sí, claro. Sí, claro, totalmente. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que el PRI, que en ese momento tenía la mayoría, y sus aliados no quisieron ceder en ese tema. Aún así, queda la disposición en la Ley de Austeridad y Ahorro para el Estado de Jalisco que hay un límite para la contratación de publicidad gubernamental y también un límite para la contratación de asesorías, que son los dos temas más Hay polémicos. límites, pero que creo que se le puede dar la vuelta. Sobre todo a través de, tú sabes, protección civil, seguridad. Sí hay rubros que quedan libres. Porque también es cierto que cuando hubiera una contingencia de carácter ambiental o algún problema de carácter civil, valdría la pena que el gobierno pueda comprar publicidad. Tuviera herramientas, sí, sobre todo para comunicar. Pero que la justifique, ¿no, Clemente? Por supuesto. No que sea porque, oiga, para mí esto es un... Por supuesto que sí. Más no, eso estaría muy claro, ¿no? Se podría definir muy claro ese tipo de situaciones. De contingencias. ¿No? La pregunta que yo hago es, ¿por qué si durante estos 3 años de esta legislatura, o 2 y medio, tuvimos problemas de ese tipo y se identificaron, nadie propuso una reforma a la Ley de Austeridad y Ahorro? Ese es mi cuestionamiento. Pues sí, claro que podría mejorarse los instrumentos. El instrumento ya lo tenemos y no es un asunto menor tener una Ley de Austeridad y Ahorro. Es más, diría yo, es de vanguardia en el país, nada más que hay que fortalecer el instrumento ahora con nuevas mayorías. ¿Qué es? A ver, para no gastar tanto dinero en publicidad, pero también para proteger la libertad de expresión. Porque tú sabes que el dinero de gobierno en medios se utiliza para callar voces críticas. Por supuesto que sí. Ahora, para orientar la opinión pública. En esta ley chayote, como se dice hoy, nosotros teníamos una iniciativa de mucho más avanzada, que por supuesto no quiso tomar en cuenta el PRI, en el sentido de privilegiar la libertad de expresión, pero sí cerrarle el gasto discrecional a la contratación de publicidad. Incluso proponíamos un órgano regulador autónomo que pudiera estar valorando no solamente la contratación, sino incluso algunos contenidos del gobierno en los espacios públicos. Entonces, esperemos que esto evolucione a otra cosa, pero por supuesto que estamos en contra, tan estamos en contra que Movimiento Ciudadano votó en contra apenas la semana pasada. Ahí está el proyecto de Fundar, que me parece interesante, con algunos puntos que tienen que ver con publicidad gubernamental. Clemente Castañeda, refundar Jalisco. Ha habido mucho debate sobre el tema de la refundación. Unos dicen que es grandilocuencia, otros dicen que es necesario refundar Jalisco. Para quien nos está escuchando, ¿qué significa refundar Jalisco? Nosotros lo que estamos haciendo es poner un planteamiento político de gran calado sobre la mesa que pretende cambiar también la lógica de la discusión. ¿Y a qué me refiero? Refundar Jalisco para nosotros es sobre todo romper con el sistema que ha fallado. Es decir, lo que no ha dado resultados, las instituciones caducas y todo aquello que no ha dado resultados en nuestro sistema político para construir un cambio de régimen, es decir, reescribir muchas de las reglas que nos hemos dado. La refundación tiene potencialmente, y digo potencialmente porque es un proyecto que se tiene que construir, varias dimensiones. ¿A qué me refiero con varias dimensiones? Tiene una parte en donde tendrían que rediscutirse las relaciones gobierno-sociedad, pero también la relación entre gobiernos y poderes públicos.
pero también la relación dentro del gobierno del Estado. Y por supuesto, y esa es la parte que a mí me interesa mucho destacar, nuestra relación con la Federación. Es decir, la relación de Jalisco como entidad federativa con el gobierno federal, que yo digo... Pero esa no la podemos cambiar nosotros de forma unilateral. No, eso tiene que discutirse donde quieres Senado, estar, que es el Senado. En el Senado de la República. Pero no solo la de Jalisco, también la de Chiapas, la de Tabasco o la de Digamos Sonora. que los senadores de Chiapas y de Tabasco se encarguen de discutir la relación de sus estados para con la Federación. ¿Pero no crees que Federación? el debate tiene que ser sobre el federalismo en general? Absolutamente. O sea, sin importar de dónde vengas. Pero tiene que partir desde una posición, y nosotros decimos, Jalisco tiene que ir a defender y a replantear una posición en nuestra relación con la Federación. Y me interesa ese punto, y ahorita para que Jorge dé su comentario, me interesa ese punto. ¿Qué significa redefinirla? ¿Es más lana, más atribuciones, más facultades significa para los estados? La defensa de nuestra soberanía, revisar el esquema de concesiones del gobierno federal respecto al territorio jalisciense, significa entrarle al tema de los límites territoriales, significa plantear el tema de carácter presupuestal, significa... digamos, la definición de macroproyectos que tienen impacto en la vida diaria de Jalisco, significa todo eso, digamos, todas aquellas cosas que vienen del gobierno federal y que no nos preguntan a los jaliscienses si estamos de acuerdo o en desacuerdo con ellos y que tienen un impacto en nuestra vida cotidiana. Ya estuvo bueno de eso y tengo muchísimos ejemplos que me gustaría compartir con ustedes de dónde está el problema. Jorge Rocha. Es que precisamente lo que te quiero preguntar, Clemente, sobre eso, es decir, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes tienen para decir, a ver, exactamente aquí y aquí es donde vemos que hay una relación de subordinación, imposición, como quieras llamarle, del gobierno federal hacia Jalisco? En concreto, ¿qué es lo que están viendo? Ahí va. Tengo datos que creo que son sumamente reveladores. El problema minero. El 20%, nada más el dato, el 20% del territorio de Jalisco está concesionado a la minería. ¿Cuál es el problema con la concesión de la minería? Que explotan recursos naturales que le pertenecen a Jalisco, pero que además tienen consecuencias desastrosas para el medio ambiente y además tienen un impacto social por el desplazamiento de las poblaciones que están en las mineras. 20%. Ciertamente, no todo se está explotando al mismo tiempo, pero ya tienes un esquema de concesión. Incluso, hay áreas naturales protegidas de Jalisco que están concesionadas para la explotación minera, la Sierra de Manantlán y la Sierra de Quila. A ver, esto no es un asunto menor. ¿Qué es lo que dice la Federación? Que en compensación hay un fondo minero, que para paliar lo que ellos saben es un desastre para el territorio jalisciense. Por cierto, ese fondo minero lo administra la SEDATU. Sí, nada más que lo administra de forma discrecional, que lo que recibe Jalisco y los municipios de ese fondo minero, pues es mucho menos de lo que recibe, por ejemplo, el Estado de México, que no tiene ni remotamente concesionado. No hay ninguna compensación equitativa al respecto. El petróleo también sucede, ¿no? Con los estados del Golfo, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora que estuve en Veracruz, es un horror, ¿eh? Vamos al corte, seguimos hablando sobre este tema de la relación con la Federación y la refundación. Estamos con Clemente Castañeda. Infórmate y decide. Zona 3, 91.5 FM. 9 de la mañana con 36 minutos en conversación con Clemente Castañeda, aspirante al Senado por Movimiento Ciudadano. Está con nosotros Jorge Rocha como cada viernes, bueno, jueves o viernes, ¿no? Esta semana. Depende de la semana. Esta semana depende cuándo juega el Atlas, ese día viene y nos acompaña Jorge Hoy Rocha. Se va a salvar el Atlas. Es para ligarte el día antes de lo, sí, claro. de lo que te pasa en la noche, Jorge. Hoy el Atlas se salva en la noche. Las que andas, ¿va? Sí. Clemente Castañeda, nos quedamos con el tema del federalismo y nos decías hay que replantear algunas cosas, nos dabas el caso de la minería. ¿Qué otro tema hay que replantear con la Federación? El otro tema que yo creo que urge replantear es el tema de las playas. Jalisco tiene 342 kilómetros de playa, de los cuales 280, es decir, el 82% está concesionado. Y no hay acceso libre a las playas. A ver, lo que yo digo es, no se puede permitir que los particulares restrinjan el acceso a las playas, construyen bardas, echan piedras, hacen arroyos artificiales. ¿Y cuál es el beneficio para los jaliscienses? Ninguno, ¿eh? Es para los de los municipios locales, menos que se han ido desplazando. Digo, nomás por decirte en caso de solamente por citar, en Puerto Vallarta, los locales se van a la playa Nayarit.
Así es. Porque ya no van a las de Vallarta, porque todas están, Y todas están tapadas. Pronto dejarán de ir también a las de Es Nayarit, decir, porque hay un... lo que dices Clemente Castañeda es hay que debatir todos los temas que tenemos con la federación, abrirlos todos. El Todas. presupuestal, competencias, compensaciones, todos. Todo, por supuesto. Inversión, que sí. megaproyectos. Claro que sí. La pregunta es, ¿por qué tendrían que estar cerrados esos temas? ¿Por qué tendríamos que acostumbrarnos a un, decíamos ahorita en el corte, a un federalismo teórico constitucional, pero que en la práctica es absolutamente centralista? Me parece que ese es el papel del Senado, justamente abrir esos debates y tratar de replantear una relación que no estoy hablando ni siquiera de una pelea o de una disputa, se trata de un asunto de justicia elemental. Jalisco tiene muchos temas que necesita replantear y esos son algunos Ahora, de ellos. refundación en Jalisco, ¿es un constituyente? ¿Es un acuerdo entre cúpulas, entre élites? ¿Qué es la refundación en Jalisco, Clemente? Déjame nada más terminar el tema de las playas, si me lo permites, porque sí creo que hay que regular de manera mucho más estricta ese tema. Ya hay una iniciativa de Movimiento Ciudadano que se llama Playas Libres, que está ya en la Cámara de Diputados. Es una iniciativa que, por cierto, proviene del Congreso local y que me parece que hay que... El diputado Vallarta, ¿no? Que fue alcalde de Ramón Guerrero, porque además, en este caso, en el tema de las concesiones, playas y minería, para poner solo estos dos ejemplos, podríamos hablar además de las carreteras, del aeropuerto, de muchas otras cosas, son temas bastante complicados en las zonas donde esto existe, que incluso ha llegado a la desaparición, muerte de muchísimas personas. Los activistas, varios activistas de Movimiento Ciudadano han sido, ustedes lo saben, incluso asesinados. Por estar peleando estos temas, y creo que es fundamental. Nos quedan 10 minutos, por eso lo de la refundación. ¿Qué es? ¿Una nueva constitución? Depende justamente de lo que sucede en esta campaña. Esta campaña tiene como eje fundamental un diálogo colaborativo. Y nosotros estamos aprovechando para que en todos los actos públicos de los distintos candidatos podamos entablar un diálogo con los ciudadanos. Hay un módulo de participación, hay un cuestionario, una encuesta que se le está haciendo a todos los ciudadanos. ¿Podríamos llegar a un nuevo constituyente de Jalisco? Sí, sí podríamos llegar. Pero para eso tendría que haber otra elección. Tendrían que pasar muchas cosas. Porque un constituyente se tiene que elegir. No, es un proceso aparte. Un referéndum. Sí. A ver, lo digo categóricamente. Es un proceso de largo plazo este proceso de la refundación. Si se acuerda que haya un nuevo constituyente, pues tendríamos que darnos esas reglas para el Pero no está cerrado a esa opción. No está cerrado, pero tampoco. Pero ustedes no tienen ahorita el mecanismo para la refundación. No, es que ese se tiene que construir, Enrique, porque si no estaríamos partiendo justamente del lado equivocado. Si nosotros decimos, oigan, estas son las reglas para la refundación y estas son las reglas del constituyente. Bueno, pero ya partieron de la idea de que hay que refundar. Nosotros partimos de la idea de que el sistema actual no funciona y que tenemos que darnos nuevas reglas de convivencia. Clemente, pero esta refundación ¿con quiénes? Porque luego uno ve caras en Movimiento Ciudadano y dices, estos son los mismos de siempre, los que han ganado aquí y en otros partidos. ¿Con quiénes hay que hacer esa refundación? Con todos, Enrique, con todos, con quienes nos caigan bien y con quienes no nos caigan bien. Jorge, pero Enrique. Sí. También me llamas Enrique. Soy Jorge Enrique. Tiene la suerte, tiene la dicha. Aquí los el presidente no nos deja bien parados, pero... Exacto. Ver, yo creo que la descalificación al tema de la refundación, porque hay ciertos personajes que desde la percepción de algunos no tienen buena fama pública, es incorrecta. No podemos nosotros plantear una refundación a partir de la exclusión de alguien. Eso es una contradicción conceptual. Al contrario, en una refundación tienen que estar todos. Creo que la gran riqueza de Jalisco es su pluralidad, su diversidad, y tendrán que estar todos los actores involucrados, las universidades involucradas, las organizaciones de la sociedad civil, los distintos actores, en fin, es un proceso incluyente fundamentalmente, y es un proceso que se tiene que construir con el concurso de todos. Mira, asumiendo y coincido que tienen que estar todos, pero a ver, cuando hacemos esos todos en otros procesos, pues hay unos que siempre se les escucha más que otros. ¿Cómo le van ustedes para hacer estos equilibrios? Por eso el mecanismo, preguntando. Claro, para ver cómo a los que nunca se les ha escuchado puedan decir su palabra, porque probablemente vayan en contra de esa de los que siempre han ganado. ¿Cómo le van a hacer ahí? De entrada, lo que estamos haciendo es, en una campaña como la que... Nunca se había hecho una campaña como la que estamos haciendo, donde le demos oportunidad a toda la gente
de expresarse, de manifestar sus ideas, de dejarlas plasmadas. Y esto tendría que ampliarse mucho más. Claro, ahorita lo estamos haciendo en una campaña política porque es, digámoslo así, un momento extraordinario. Pero necesitamos hacer que ese momento extraordinario se prolongue. Esta elección va a tener una parte plebiscitaria. ¿Cuál es esa parte plebiscitaria? Aquellos que crean que las cosas deben de cambiar y que tenemos que ir a un proceso de refundación, pues van a votar por nosotros. Los que crean que este asunto se resuelve con un cambio cosmético, modificando una ley, eso, pues van a votar por otros. Así de arriesgado es el planteamiento que estamos haciendo, porque creemos además que si no lo hacemos, pues vamos a perder esa oportunidad histórica y nos vamos a lamentar políticamente de no intentarlo. ¿Me respondes, Clemente, con un sí o un no? ¿O una frase? Adelante. ¿Te parece? ¿Para quién debe ser el agua del Zapotillo? Para Jalisco. ¿Cuánto ganarías como senador? No tengo idea de cuánto ganan los senadores. Pero ganarías lo que ganan los senadores. Estaré dispuesto a revisar los sueldos, lo digo con franqueza, no lo sé. ¿Cuánto Bueno, ganan? ya nos dijiste, sí echarías abajo la ley de seguridad interior. ¿Perdón? Echarías abajo la ley de seguridad interior. Está totalmente sí. en contra de eso. ¿Estás a favor del aborto? No, ¿Consideras que una mujer debe estar en la cárcel por abortar? no, ¿Consideras que es matrimonio la unión de dos hombres o dos mujeres? sí, ¿Crees que el consumo de la marihuana debería ser legal? sí, ¿Crees que en Jalisco debe haber una fiscalía autónoma? absolutamente sí. La ley Chayote también ya nos dijiste que estás en contra. ¿Hay que desaparecer los pluris en el Senado? No. ¿Los pluris no? En el Perdón, Senado. en el Senado sí. En el Senado sí, en la Cámara de Diputados no. ¿Por quién vas a votar para presidente? Por Ricardo Anaya. ¿En qué se equivocó Marichuy para no llegar a la boleta? No, yo creo que ella no se ha equivocado, que ella ha hecho lo correcto, a diferencia de prácticamente todos los independientes. ¿Qué piensas de Raúl Padilla? Creo que es un hombre que ha aportado a la cultura, pero que tiene en la universidad todavía muchas cosas que explicar. Y Son las actitudes reformas que y te lo cambiar. paso, Jorge, Sí. para que le preguntes. La reforma energética, ¿la echarías abajo en el Senado? La revisaríamos a profundidad, ¿La educativa? para abajo. ¿La fiscal? Hay que replantearla absolutamente. ¿Y telecomunicaciones? También revisarla absolutamente. Creo que tiene algunas cosas positivas telecomunicaciones, pero hay muchas otras. Jorge Rocha. barbaridades. A ver, yo te preguntaría, ¿cuál es la principal virtud y el principal defecto de tres personajes? De Aristóteles Sandoval, de Enrique Alfaro y de Pedro Kumamoto. Las virtudes. y La defectos. principal Un virtud virtud y un y el defecto. principal defecto de Aristóteles, de Alfaro y de Pedro Kumamoto. De Aristóteles creo que es un hombre tenaz, y su defecto es que se ha distraído muchísimo y no ha asumido las labores que le corresponden en Jalisco. De Enrique Alfaro creo que digamos es un hombre que ha entendido el momento en el que vivimos, y creo que su temperamento es justamente su virtud y al mismo tiempo su defecto. Si no fuera por su temperamento, no hubiera tenido el empuje que ha tenido, no hubiera tenido los logros que tiene hasta el momento, pero también creo que su temperamento lo ha llevado a cometer algunos Errores. excesos. De Pedro creo que es un tipo bien intencionado. Su defecto es que me parece que no está entendiendo la trascendencia del momento político de Jalisco. Vamos al corte, seguimos con Clemente Castañeda. Observa y decide. Zona 3, 91.5 FM. 9 de la mañana con 51 minutos. Algunas preguntas para Clemente Castañeda. Nos dice Fidel Hipólito. Clemente tiene ideas claras, conoce la función del Senado, no puedo decir exactamente lo que dices, pero muy preparado. Su problema es que con las alianzas que ha hecho y está haciendo Enrique Alfaro, lo va a dejar con poco margen de maniobra. No, absolutamente no. Agradezco mucho los buenos comentarios, pero no, nosotros somos sujetos políticos, tenemos nuestro propio criterio y no llegamos atados a ningún lado. Te pregunta Gustavo Lozano, ¿y si gana Ricardo Anaya, seguirá la refundación y el reclamo o ahí parará? Seguirá y seguramente será mucho más fuerte. Te pregunta Rubén Alonso, ¿refundar Jalisco y los municipios? Es parte de la refundación, por supuesto que los municipios, además por definición, pues son parte del propio constituyente local, son órdenes de gobierno y tendrán que estar. La refundación es con todos. Que fíjate, yo sí ahí quiero señalar que yo creo que el tema que va más a la saga en estos temas de discusión más estructurales
es el tema de los municipios, ¿eh? O sea, ahí es donde están los rezagos más importantes, los diseños institucionales más precarios, donde hay más broncas. Digo, desafortunadamente en Jalisco también vivimos nuestro propio centralismo. Así es. ¿No? Zona metropolitana y el resto no existe. En lo demás hay unos problemas brutales, ¿eh? Por eso parte de lo que valdría la pena también discutir es la creación de un cuarto orden de gobierno, que es lo que acabas de decir, el orden metropolitano. Eso sí creo que es una discusión que le urge a este país, porque si podemos redefinir las atribuciones municipales, sería muy sano para los municipios, pero necesitamos darle contenido jurídico a una realidad que es la realidad metropolitana. No, y ¿sabes qué? Y la creación de microrregiones. Leo los mensajes. Rach Sponda dice, el gran rival de Clemente es el carisma de Kumamoto, te dice Rach Sponda. Félix Ceballos, excelente gestión de Clemente en el Congreso. Deberían de registrar las propuestas, por ejemplo, las no pensiones de expresidentes son de Clemente y de Verónica, y el PG ya la está mencionando, es dice cierto, Félix. Ahora el PG estaba muy activo entrado con ese tema, pero es una propuesta original de Verónica Delgadillo y un servidor. Aparte creo que la de Fox él se la quiere quitar personalmente, ¿no? Bueno, pero Fox ya nos dijo que no. Hacienda. Él dijo que no. Dice Jesús, refundados nos dejaron en Tlajomulco con el tráfico, contaminación, delincuencia, ningún bosque, tapa de humedales, sin transporte, gracias, te dice. No, yo creo que Tlajomulco ha sido justamente un gobierno exitoso, un movimiento ciudadano. Sin lugar a dudas hay problemas, pero hoy Tlajomulco es completamente distinto a hace 10 años. Te dice Luis Manso, la refundación es quitar a los que están y poner a los cuates de Alfaro, los nuevos cuates panistas y de su compadre Clemente Castañeda. No, de ninguna manera. Al contrario, la refundación implica que todos nos involucremos, que todos participemos y que reconstruyamos las reglas de convivencia. Te pregunta Hasay, ¿y esa refundación que tanto promueven va a ser al estilo de los cambios en Guadalajara? Dice, autoritarios dándole privilegios a las empresas de sus cuates. No, de ninguna manera. Digo, una vez, no creo que así sea en Guadalajara, pero lo que nosotros estamos convocando es a un proceso de debate amplio, sin ninguna restricción y con la participación de todas y de todos. Anastasio nos hace una reflexión sobre el federalismo, está un poquito largo, lo voy a tratar de resumir. Anastasio, respecto al federalismo del que habla Clemente, recordemos que Servando Teresa de Mier dijo que el federalismo fue copiado de los Estados Unidos, funcionaba porque unió lo desunido, pero aquí separó lo que estaba unido y se utiliza el federalismo solo a conveniencia del gobierno, como le han llamado el feudalismo, ¿no? de los feudos. Ignacio Díaz, ¿por qué entonces no hicieron coalición con Morena? Te pregunta. Bueno, porque el dirigente en ese momento, hoy su candidato presidencial, no quiso hacer una coalición. Él decidió hacer una coalición con el PT y con el PES, digamos, sentar a la misma mesa al Estado confesional junto con los admiradores de otras dictaduras, en fin. Juan Carlos, me alegra escuchar a Clemente, parece que va a tener más afinidades con AMLO que con Anaya. No, yo creo que con los dos habría que construir en cualquier caso, pero con los dos habría que defender a Jalisco. 83-46, Clemente, ya fuiste diputado local y federal y votaste a favor de los gasolinazos. Absolutamente falso. Todo el proceso de la reforma energética y todos los artículos del gasolinazo que tienen que ver con el gasolinazo, Movimiento Ciudadano ha sido el único grupo parlamentario que los ha votado en contra. Eso sí me consta, ¿eh? Que así fue. José Luis Ortiz, buenos días. Se les olvida el factor humano de los cuerpos policíacos. Primero, tenemos que dignificarlos, reformar el artículo 123 apartado B constitucional y respetar la jornada laboral, ya que trabajan horas extras sin que les paguen, dice José Luis Ortiz Vargas. Me gustaría que me invitaran a debatir este tema. Soy candidato a diputado federal por el Distrito 10 por el Partido Verde Ecologista. Te vamos a buscar. Hay dentro de la propuesta de seguridad de Enrique Alfaro esta idea del ombudsman de los policías, Jorge. No sé si la habías escuchado. No, un fíjate. defensor de los derechos humanos de los policías. Híjole, pues Pero yo creo que al está el ombudsman, gobierno, ¿no? pero al ombudsman le tocan también Pues los policías. Sí, también. Pero además el que tendría que estar al pendiente de la situación de sus propios cuerpos de No, pero se le viola un derecho humano a un policía. Puede pues, perfectamente el va con la ombudsman función, emitir claro. una Que recomendación. además así ha sido, ¿eh? Pues que los policías también son ciudadanos. Así ha sido. Hay casos donde policías han ido a la Comisión Estatal Sí. a poner quejas, claro. A mí me gustaría Sí. aprovechar nada más, Enrique, rápido. Una de las propuestas de Movimiento Ciudadano ha sido la creación de una comisión de la verdad. A propósito de los crímenes de derechos humanos, de las desapariciones, de los feminicidios, creo que a este país en general, no estoy hablando de Jalisco, le urge una comisión de la verdad independiente. Si no hay verdad, no hay justicia. Nos la debemos desde el 22 de abril, ¿eh? Así es. Del 68, ¿no? Bueno, antes. Buen día, Enrique. Te recuerdo que en 2016 se rentó un avión cisterna y ese año no se salió de ningún incendio lamentable, que el gobernador va y compra drones para combatir estos incendios. Nos manda un YouTube, fue Héctor Robles. ¿Por qué no se hace lo mismo? Y para Clemente,
¿Quién vende malo? ¿Para qué queremos más leyes? El gran problema es la ejecución y pues lamentablemente es tener senadores que no sirven para nada. Y ese tema de refundar Jalisco, mentira, por ejemplo, papá Lionel, Pámanes, ¿cómo los van a refundar? Por Dios, tendrán que cambiar el 60% de los servidores públicos, usted dice. Pero no es que queramos más leyes, queremos nuevas leyes y mejores. 2398, buenos días, soy José Luis. Qué lástima que tu invitado no acepte la militarización. Estamos viendo cómo está la policía de involucrada con la delincuencia y no le dan la prioridad a que ponga orden el ejército. En mi opinión particular, es una forma de desgracia darle más al policía sin ver respuestas positivas. No hay un solo país que haya resuelto su tema de seguridad pública militarizándolo. Y a ver, a los militares los tenemos en la calle. Sí tiene que haber una especie de ley de transición para también que las Fuerzas Armadas estén protegidas. El asunto es que no sea permanente. Que no se apueste por el modelo de militarización para siempre. No. El problema de la ley de seguridad interior es que legalizó la estrategia de los últimos 10 años, que es justamente... Es un poco más, viene desde Zedillo, El proceso de militarización en México... Pero el más dramático con Calderón, ¿no? Sí, pero desde ahí empezó, con Zedillo de manera más consistente. Tenemos más tiempo con ese tema. Iván Guzmán te dice, Clemente, tu único error y el más grande es Anaya, te dice. Ricardo Anaya. Le agradezco mucho que ese sea mi único error. Creo que tengo más. Eugenio Martín, es el más grande error. Es el más grande. Y con infraestructura son suficientes si tenemos puro inútil y mientras más mejor, si los medios niegan la verdad discernida de los desclasificados de la CIA, por eso somos el país, bueno, no puedo decir, pero muchas gracias, Eugenio, por tu comentario. 0907, buen día, el que no está entendiendo nada es tu invitado Rocha, estamos cansados de la vieja política corrupta y que solo ha llevado a este país al despeñadero, no sé por qué. ¿Tú no estás cansado de la política corrupta, Jorge? Pues sí, lo he dicho como los últimos 10 años. Todos sí. Yo prefiero un Tlajomulco hace 10 años y no como lo han dejado actualmente, te dicen. No, yo insisto que Tlajomulco es un gobierno excepcional y creo que hay muchas cosas buenas que se tienen que rescatar. Gracias por tu visita, Clemente. Gracias por estar con nosotros. Y gracias al auditor. Jorge Rocha, próxima semana nos vemos. Gracias, por acá. Aquí nos vemos. Soy Enrique Tucen, hasta el próximo lunes a las 9 de la mañana.